Muy buenas noches, ¿cómo estamos en esta semana 26 aquí en Online Virtual Education, en vivo y a color? Felices de recibirte en ese Online Virtual Education by Auvernia. Gracias, doctor, por estar conectado en ese tema de educación médica continua y felices de recibirte hoy con una gran amiga de la casa que no está repitiendo tema, pero está repitiendo una ponencia que ha dado hace poco en un congreso, el cual ha sido muy bien recibido sobre lo que hay que hacer o no hacer en lo que tiene que ver con las técnicas de aplicación de mesoterapia capilar, en ese gran mundo que se nos ha abierto post pandemia y el cual ha sido ella, Jacqueline Morales, dermatóloga tricóloga pionera, junto con sus colegas de la Sociedad Mexicana de Tricología. Ella fue la primera en utilizar sustancias como Dudasteride en México, cuando todavía no existían marcas, fue la primera a investigar esas marcas y cada vez más ciencia para justamente en ese mundo de pelo brindar a ti, doctor, un tema de valor, pero con respaldo científico en algo que se sigue estudiando. Doctora Morales, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Recordemos que además de la Escuela Médico-Militar, de la dermatología que estudiaste, cursaste después en la Universidad de Alcalá todo un tema de tricología. Así que te doy la más bienvenida como miembro de la Sociedad Mexicana de Trico. Saludamos a todos sus miembros y amigos de la casa. Y su interés tuyo en la alopecia androgenética areata y las famosas alopecias neutrofílicas te han hecho una experta, pero solo es el comienzo, como me decías un día, porque va cambiando mucho la ciencia, los temas, las necesidades y también los y las pacientes, hombres como mujeres que padecen de esos padecimientos. Jackie Derma en Instagram, ahí te encontramos. Te recibo con muchísimo gusto. Y aquí, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a tu programa Online Virtual Education. Vamos a tener un ratito, no es una repetición, Emanuel, de fecha de cero, entonces vamos a ver, hablar un poquito sobre las técnicas de... No te escucho muy bien, si Carlos puedes ayudar. Yo en los personas no te escucho bien, pero a ver si podemos mejorar el micrófono y agradecer tu presencia en esta noche con nosotros. Carlos, ¿escuchamos bien a la doctora? Doctora, ¿puede hablar, continuar con Sí. su presentación? Decía que no es una repetición. Muchas gracias por la introducción. Doctora, te escuchamos un poco bajo. Sí. No se escucha, doctora. Hay que cambiar el micrófono, perdón. Si se puede hacer de otra forma, porque no se te está escuchando bien. Una disculpa. No, no se preocupen. A ver, ustedes me dicen si hablo más fuerte y tal vez con eso. Ok. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenida y adelante. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por esa introducción. Decía yo que no es una repetición, sino vamos a hablar de un tema un poquito diferente. Vamos a hablar sobre las técnicas de mesoterapia que tenemos para tratar diferentes temas de alopecia, como la alopecia androgenética principalmente. Denme un momentito, por favor. Denme un momentito, por favor. Listo. Muy bien, entonces quiero platicarles hoy sobre las diferentes técnicas de mesoterapia capilar que tenemos para alopecia androgenética. Y para hablar de eso, tenemos que hablar primero de un panorama actual de la alopecia androgenética. Sabemos que es un problema que tiene varias causas, entre ellas y la más importante sería la predisposición genética. Esa predisposición genética, mediada por más de 100 genes que vienen tanto de línea paterna como de línea materna, va a hacer que a partir de la pubertad, que es cuando se inicia la producción de andrógenos, haya un estímulo inhibitorio para el crecimiento de los folículos pilosos en áreas específicas en hombres y en mujeres. Esta alopecia androgenética tiene una evolución variable, es crónica y bueno, es el problema más común por el que acuden a consulta tanto los hombres y también anteriormente las mujeres era la causa más común. A partir de la pandemia cambió un poquito el panorama, sabemos que el efluvio telógeno cobró un auge muy importante
Pero la alopecia androgenética sigue siendo por mucho el problema más común que vemos los dermatólogos, muchos médicos en consulta. Sabemos también que la alopecia androgenética suele causar importantes afectaciones a la autoimagen, puede dañar la autoestima de aquellos o aquellas que la padecen y en algunas personas puede ocasionar incluso ansiedad o depresión sumamente marcada. Decíamos que en los hombres puede afectar principalmente la región de los ángulos frontotemporales, también conocidos como entradas, la región parietal y la región del vértex, y en la mujer característicamente va a afectar la región parietal con mucho mayor predominio. Un breve repaso de la fisiopatogenia de la alopecia androgenética. Sabemos que principalmente hay una conversión de la testosterona en dehidrotestosterona por efecto de la enzima 5-alfa reductasa, que se expresa de manera muy importante a nivel de la vaina radicular externa. Esa dehidrotestosterona se va a unir a receptores de andrógenos a nivel de la papila dérmica y al unirse a esos receptores se va a interiorizar dentro del núcleo de las células de la papila y va a favorecer una producción y expresión de factor de crecimiento transformador beta 1 y beta 2, que a su vez va a hacer que el cabello entre de manera prematura en anágeno, va a cortar la fase de anágeno y va a favorecer la miniaturización. No solo va a actuar por medio de esa vía, sino también los andrógenos al unirse a sus receptores van a ocasionar supresión de la vía WNT, que sabemos que es crucial para mantener el cabello en su fase de crecimiento. Si esta vía WNT está disminuida, eso va a ocasionar que el cabello tenga va a permanecer más tiempo sin reproducirse adecuadamente, sin estar el ciclo del crecimiento celular desarrollándose de manera normal, afectando su crecimiento, afectando su grosor, y eso a su vez nos va a llevar a la apoptosis del folículo piloso, que va a dar como consecuencia el tan característico adelgazamiento del folículo, miniaturización, y a la larga una pérdida definitiva del folículo piloso. En recientes fechas se ha visto que no solo es esta vía dependiente de los andrógenos el culpable de que nuestro folículo piloso no tenga un adecuado crecimiento. Se ha evidenciado ya a lo largo de diferentes estudios que deficiencias nutricionales, específicamente deficiencia de vitamina D en hombres y mujeres, y en las mujeres principalmente la deficiencia de ferritina, puede favorecer a un ambiente desagradable o inadecuado para el crecimiento del folículo. También desórdenes hormonales, principalmente problemas de distiroidismo, así como resistencia a la insulina. Factores ambientales que sabemos que cada día están agravando más los cuadros que vemos todos los días, sobre todo la radiación ultravioleta, el cigarro y la contaminación ambiental, que va a favorecer un ambiente de estrés oxidativo a nivel del cuero cabelludo, y eso va a generar un ambiente poco propicio para el crecimiento saludable del folículo piloso. Y por último, las enfermedades mentales, principalmente el estrés emocional, la ansiedad y algunas otras patologías. Todo esto va a favorecer que las células madre a nivel del folículo piloso tengan una menor capacidad regenerativa y van a contribuir al problema que vemos diariamente y que conocemos como alopecia androgenética. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos enfrentándonos a un paciente que acude por caída de pelo es hacer un diagnóstico correcto. Sabemos que la alopecia androgenética masculina tiene diferentes patrones de presentación. El más común es el denominado patrón anglosajón, que va a predominar a nivel de las entradas y del vértex, pero en realidad tiene una pléyade muy importante de cuadro clínico o de áreas que pueden estar afectadas, y en todos estos casos se trata de una alopecia androgenética. Entonces, aunque a simple vista pareciera que es como el cuadro muy característico, que tenemos que estar muy atentos, porque en ocasiones la alopecia androgenética puede coincidir con otras patologías o puede incluso, podemos estar ante un caso que tenga una distribución en patrón, o sea, puede afectar estas regiones, pero se trate de otro problema. En las mujeres, por el contrario, la alopecia androgenética va a afectar, decíamos, predominantemente la línea temporal, la línea parietal o la región media superior de la piel cabelluda, y hay dos patrones descritos con mayor frecuencia. El primero sería el patrón el Noelsen o árbol de Navidad, y con una acentuación de la disminución de la densidad en la región frontal, y el patrón de Ludwig. Decíamos que es muy importante el diagnóstico, estar certeros de nuestro diagnóstico, y para eso nos vamos a apoyar de la tricoscopía o la videotricoscopía.
Aquí yo invito a todos los médicos, todos los dermatólogos, la mayoría ya efectuamos la tricoscopía como algo rutinario. Sin embargo, seguramente otros médicos como los cirujanos plásticos o como los médicos estéticos, a lo mejor no están incluyendo de manera tan rutinaria el uso de estos lentes de aumento, que son muy importantes porque justo en esto nos vamos a apoyar para poder hacer un diagnóstico correcto y por lo tanto la selección del tratamiento adecuado. En la videotricoscopía lo que vamos a observar es esa variabilidad del diámetro a nivel de la piel cabelluda. Vamos a ver la numerosa presencia de cabellos vellosos, pero sobre todo lo que vamos a buscar intencionadamente es que no haya datos de inflamación o que nos puedan estar sugiriendo una alopecia cicatricial, como sería la presencia de eritema marcado perifolicular o de descamación alrededor de los folículos. Estas son fotografías donde vemos tricoscopías compatibles con el diagnóstico de alopecia androgenética y donde podemos razonablemente descartar que haya otro tipo de enfermedad o de otro tipo de problema como una alopecia cicatricial en proceso. Sin embargo, esta otra paciente es una paciente femenino que acude por disminución de la densidad en la región parietal. A simple vista parece una alopecia androgenética con un patrón de Ludwig, pero cuando vemos la dermatoscopía podemos ver esas áreas eritematosas, áreas blanco-lechosas características conocidas como puntos fibróticos, y podemos ver también la presencia de la descamación concéntrica alrededor de los folículos, abrazando los folículos, a diferencia de una dermatitis seborreica, por ejemplo, donde esta escama se podría presentar interfolicular y alrededor de los folículos. Entonces, en este caso, aunque a simple vista parece un diagnóstico de alopecia androgenética femenina, en realidad se trata de un caso de alopecia fibrosante en patrón, que es una variedad del líquen plano pilar que conjunta los datos inflamatorios característicos del líquen plano con la variabilidad del diámetro y la disminución del grosor característico de la alopecia androgenética. Entonces, como primera recomendación es estar certeros del diagnóstico, estar certeros que no hay un problema inflamatorio que podamos empeorar a la hora de usar tratamientos, o simple y sencillamente que nuestro tratamiento no va a rendir el resultado que nosotros estamos esperando. Muy bien. Ahora, ya que tenemos el diagnóstico, tenemos que plantearnos una estrategia adecuada de tratamiento, ya sea que se trate de una alopecia androgénica femenina o de una alopecia androgénica masculina. Para decidir esta estrategia tenemos que tener en cuenta que el tratamiento es a largo plazo. Tenemos que dejar claro al paciente que esto lo tiene que usar el mayor tiempo posible, o al menos les comento yo a mis pacientes, mientras quieran pelo, porque si lo dejan, pues el resultado que llegamos a tener va a tener un retroceso. Tenemos que considerar también una posología, una administración cómoda para favorecer precisamente el apego, y tenemos que considerar otras características del cuero cabelludo, como podrían ser la presencia de seborrea, como pudiera ser la presencia de dermatitis seborreica o incluso el antecedente de dermatitis atópica, porque cuando usamos diferentes tratamientos, pues podemos empeorar estas condiciones, exacerbarlas o agravarlas. Y decía, tenemos que dejar muy claras las expectativas al paciente, explicando que nuestro primer objetivo va a ser detener la progresión, ya que es un problema crónico, y como segundo objetivo vamos a tener mejorar la calidad del cabello, mejorar el grosor y mejorar la densidad. Ahora, actualmente sabemos que el tratamiento para la alopecia androgenética masculina y femenina es bastante variado. Sin embargo, va a tener como pilar el uso de minoxidil tópico en las diferentes concentraciones disponibles, sobre todo el 2%, 5% y al 12%. Esta sería una de las dos estrategias aprobadas por la FDA para el manejo de la alopecia androgenética. El minoxidil oral a dosis bajas, que se usa ampliamente aproximadamente desde 2017 a la fecha, acompañado del uso de los inhibidores de andrógenos, de receptores de andrógenos, como el finasteride y el dutasteride, que se usan predominantemente por vía oral. Sin embargo, sabemos que hay muchos pacientes que no quieren exponerse al riesgo de los efectos secundarios conocidos de estos medicamentos y están buscando alguna otra opción. En las mujeres, el tratamiento antiandrógeno más frecuente es la espironolactona, el acetato de ciproterona y la dicalutamida, que serían hoy en día los tratamientos que estamos usando, sabiendo también que tenemos disponibles otros antiandrógenos como la serenoasa rulata, también conocida como saupalmeto, y algunos otros dispositivos como el láser de baja intensidad,
microneedling y mesoterapia, entre otros. Cabe mencionar y destacar que no hay a la fecha un tratamiento estandarizado, que en realidad, aunque los protocolos, decíamos, se basan ampliamente en el manejo del minoxidil y de un inhibidor de 5-alfa reductasa como finasteride o dutasteride, no hay en realidad algo que nos diga primero usa el minoxidil tópico o minoxidil oral, o primero usa finasteride y después usa dutasteride. En realidad no hay un consenso que nos diga qué tratamiento vamos a usar específicamente en cada paciente, por qué vía y con qué frecuencia. Entonces, es importante que nosotros empecemos a trabajar en eso. Considerando esto, pues tenemos que tener, decíamos, todo ese panorama para hacer una adecuada selección del paciente, para seleccionar adecuadamente los productos o los medicamentos que le vamos a recomendar, y específicamente en el caso de la mesoterapia también tenemos que conocer adecuadamente los principios que vamos a manejar. Yo en particular suelo recomendar a mis pacientes combinaciones. Siempre el tratamiento de la alopecia androgenética nunca va como monoterapia, se tiene que usar en combinación siempre, y dependiendo del grado de severidad puedo usar minoxidil tópico u oral más un antiandrógeno. Ese antiandrógeno lo puedo ofrecer de manera oral o en mesoterapia. Si el paciente es poco respondedor al minoxidil, que me dice que ya lo ha usado por mucho tiempo y que no ve muchos cambios, que se le olvida de repente usar el minoxidil, o que yo ya misma le di minoxidil por más de 9 meses y no se ven muchos cambios, podemos usar otros estimulantes tópicos más antiandrógenos, nuevamente en la forma oral o en mesoterapia. Y por último, si el paciente está completamente renuente a usar antiandrógenos, tanto en mesoterapia como vía oral, podemos usar combinaciones de minoxidil más otro tipo de productos que sabemos que pueden ayudarnos a estimular las diferentes vías de crecimiento para nuestros folículos, como los exosomas, factores de crecimiento de tejido adiposo, plasma rico en plaquetas, entre otros. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos el conocimiento de que existen muchas combinaciones que podemos hacer. Ahora bien, hablando específicamente de la mesoterapia, sabemos que es la infiltración de medicamentos en la dermis. Eso es bien importante. Tenemos que llegar por lo menos a 3 a 4 milímetros de la piel. Sabemos que el mecanismo de acción de la mesoterapia es la activación de la unidad neuroendocrina de la piel por el trauma mecánico que estamos generando. También va a haber estimulación de diversas vías de factores de crecimiento, entre ellas principalmente la vía WNT, y también vamos a tener el efecto farmacológico de la sustancia que estemos usando. Sabemos que la mesoterapia es un procedimiento mínimamente invasivo y actualmente se cuenta con una buena evidencia de que la mesoterapia es una técnica adecuada para administrar un medicamento que va a ser un efecto local. Hay aproximadamente 12 estudios que nos hablan del beneficio o de la efectividad de la mesoterapia. De estos 12 estudios, 8 corresponden a ensayos clínicos randomizados y no aleatorizados, y el resto corresponden a estudios observacionales que han incluido numerosos pacientes. Entonces, podemos decir que en general la mesoterapia es efectiva y que tiene pocos efectos secundarios. A muchas personas les puede dar un poco de temor el uso de inyecciones, y entonces actualmente estamos buscando otro tipo de estrategias para hacer esa entrega de medicamentos a nivel de cuero cabelludo que tengan una adecuada profundidad y que por lo tanto van a tener un beneficio extra. Entonces, sabemos que hoy en día estamos buscando otras estrategias de entregar principios activos al folículo piloso y que para estimular la regeneración capilar. Entonces decíamos que estas técnicas tienen que llegar a nivel de la dermis para que tengan un efecto adecuado. Se han usado diferentes dispositivos para tratar de vehiculizar estos fármacos. Uno de los más conocidos sería el derma roller, que son dispositivos que la verdad tienen muy poca capacidad de penetración. Se ha demostrado que la capacidad de penetración de las sustancias usando derma roller es menor a 1 milímetro. Generalmente no van a rebasar el estrato córneo. Por lo tanto, para el objetivo que nosotros estamos buscando, seguramente el derma roller ya no va a ser una buena estrategia. También es muy conocido el uso de microneedling con diferentes dispositivos. Sin embargo, el microneedling igual actualmente se ha visto que la profundidad, cuando mucho, puede llegar de 1.5 a 2 milímetros. Esto no rebasa la capa basal, y también en general posiblemente, aunque sí pueda actuar estimulando la producción de factores de crecimiento, estimulando la vía de WNT,
seguramente no va a ser suficiente la profundidad para poder vehiculizar fármacos como lo que nosotros quisiéramos para dar un mejor beneficio a nuestros pacientes. Se han usado diferentes dispositivos de láser no ablativo que pueden mejorar la absorción de los principios que estemos usando sobre la piel, pero específicamente hay varias técnicas que van a hacer que directamente estemos depositando estos principios activos a nivel del bulbo piloso, que es donde los necesitamos, y específicamente para esto es la microinyección o mesoterapia, y en últimas fechas está cobrando mucho auge el uso de la microperfusión, que es el uso de dispositivos de tatuaje que han demostrado ya en algunos estudios observando en tejido in vivo que sí hay un depósito adecuado del producto que estemos utilizando. Muy bien. Con todas estas estrategias, lo que estamos haciendo, decíamos, es activar la producción de factores estimulantes, como activar la vía de la WNT. Entonces, no solo es el principio del fármaco, sino también la estimulación de estas diferentes vías de señalización para estimular y regularizar el ciclo del crecimiento del pelo y favorecer que nuestros cabellos que están en fase de catágeno puedan entrar a fase de anágeno y se acelere ese paso del telógeno al anágeno. Muy bien, específicamente y hablando de los dispositivos que tenemos hoy en día de mesoterapia, sabemos que podemos utilizar directamente jeringas, ya sea jeringas ultrafinas de 1 mililitro con una aguja de 13 milímetros de longitud, o podemos usar específicamente, y es lo que yo más recomiendo, el uso de jeringas de tuberculina de 1 mililitro o jeringas de 1 mililitro con un dispositivo Luer Lock que va a hacer que nuestra aguja se pueda atornillar y que no se bote con la presión que se llega a generar cuando estamos aplicando el medicamento. También es muy recomendable que usemos la aguja adecuada, serían las agujas de mesoterapia, y específicamente que esta aguja tenga un grosor de 30 G, o 30 Grange, y una longitud de 4 milímetros para que depositemos el medicamento donde lo necesitamos, a nivel del bulbo piloso, sin que vayamos más profundo para no generar más dolor, para no dañar el periósteo y también para evitar que nos quedemos muy superficiales. Y también sabemos que hay algunos otros dispositivos como inyectores de mesoterapia que nos van a ayudar a regular la profundidad y a regular la frecuencia con la que estamos haciendo los disparos, así como nos van a ayudar a modular de una manera más efectiva la dosis que estamos aplicando y que sea una aplicación más regular. Muy bien. Antes de iniciar la mesoterapia, tendremos que igual hacer una evaluación previa de las condiciones del paciente y tener algunas precauciones. Decíamos seleccionar bien al paciente, conocer bien las características de los productos que vamos a utilizar, el diagnóstico correcto y tener en cuenta otras patologías a nivel del cuero cabelludo o incluso a nivel sistémico. Investigar intencionadamente antecedentes personales, antecedentes de patologías que puedan condicionarnos un sangrado profuso, como antecedente con coagulopatías o uso de anticoagulantes, conocer antecedentes de alergias, principalmente a los anestésicos o algún otro medicamento, tener en cuenta si el paciente tiene antecedente de haber tenido alguna reacción vasovagal en situaciones de estrés, si tiene miedo o fobia incluso a las agujas o a las inyecciones. Seguramente vamos a tener que buscar otra estrategia que sea más apropiada para él. Muy bien. Con respecto a las sustancias disponibles y a la evidencia que tenemos actualmente, sabemos que los diferentes cócteles que tengan sustancias vitamínicas son los que tendrían menos nivel de evidencia con respecto a su efectividad en la alopecia androgenética. Los factores de crecimiento de diversos orígenes tienen un poco más, seguido de los exosomas, y lo que actualmente tiene mayor respaldo sería el uso de la dicalutamida y el dutasteride intralesional. Tenemos que, decíamos, conocer muy bien esas características de la mesoterapia ideal. La mesoterapia ideal tendría que tener una frecuencia baja. Tendríamos que estar poniendo volúmenes pequeños, menos de 0.2 milímetros por cada punto de aplicación, y tendría que poder hacer sinergia con otro tipo de tratamientos, pero administrados por otra vía. Y también pues tiene que tener un adecuado perfil de seguridad. Muy bien. Siguiendo con los requisitos de las sustancias de mesoterapia, sabemos que tienen que ser formuladas de manera adecuada en un ambiente aséptico, de preferencia en laboratorios que tengan cámaras de flujo laminar, que venga en viales estériles
y que estas sustancias estén libres de residuos o de partículas visibles, así como tener una adecuada liposolubilidad y un pH adecuado para infiltrarlo a la piel, de preferencia entre 7.3 y 7.4 para disminuir el riesgo de efectos secundarios, como pudiera ser ardor al momento de la aplicación, irritación o incluso dermatitis muy importantes a nivel de la piel cabelluda. Y muy importante, no mezclar diferentes tipos de mesoterapia o diferentes tipos de producto en la misma jeringa. Incluso algunas personas pueden llegar a usar mesoterapia, combinar en la misma jeringa un principio activo como dutasteride con otro tipo de medicamentos como sería lidocaína con epinefrina, como sería bicarbonato, y esto está completamente fuera de uso. Hay que usar únicamente un principio activo en cada jeringa para disminuir el riesgo de estos posibles efectos secundarios por mesoterapia. ¿Y cuáles son los efectos más frecuentemente reportados con diferentes tipos de productos? Podemos observar reacciones tipo urticaria o angioedema, podemos observar dolor e inflamación en el sitio de la aplicación, podemos observar casos de efluvio telógeno y efluvio anágeno incluso, así como alopecia tanto cicatricial como alopecia no cicatricial en placas tipo alopecia areata-like. Y por supuesto existe siempre el riesgo de infecciones en el sitio de la aplicación. Muy bien. Comentábamos que este tipo de efectos se han descrito con las diferentes sustancias que se usan para mesoterapia en piel cabelluda. Por ejemplo, este reporte del uso de una alopecia permanente en placas después de la aplicación de triamcinolona en microinyecciones. Se cree que la triamcinolona puede dar reacciones tipo angioedema, tipo urticaria, dermatitis de contacto o incluso alopecia cicatricial. Estas reacciones se han atribuido a la carbometilcelulosa que se usa como vehículo, al alcohol bencílico o incluso a la técnica de aplicación, atribuyendo que es un error a la hora de hacer la técnica donde podemos aplicar mayor cantidad de lo recomendado, hace un volumen muy importante, hace efecto de isquemia y eso puede llevar a la presencia de esta alopecia cicatricial. Otros efectos que se han visto con algunos otros fármacos, como el edema frontal, se ha descrito hasta en 14 casos desde la primera aplicación. En general se puede presentar desde las primeras 24 horas o hasta el cuarto día, y se ha visto en los diferentes casos que se resuelve de manera espontánea entre el tercer al séptimo día. A una posible causa o una posible explicación a este efecto, pues hay varias. Una de ellas es que el dutasteride, sabemos, se pone con anestesia previa, con un bloqueo o con anestesia en cada sitio de aplicación, y se cree que puede ser un volumen en general muy alto para el cuero cabelludo, como llega a pasar en los casos de injerto capilar, donde es tanto el volumen que se pone a nivel del cuero cabelludo que esos volúmenes de líquidos bajan y generan esos cuadros muy aparatosos de edema frontal. Sin embargo, también hay otra teoría donde dice que los andrógenos pueden disminuir la producción de bradicinina y aumentar su degradación, y sabemos que la bradicinina es un potente vasodilatador que va a incrementar la permeabilidad vascular y eso puede llevar incluso al desarrollo de edema, angioedema o el edema frontal. Por ejemplo, es una paciente a la que yo, de manera inadecuada, debo reconocer, le puse dutasteride en mesoterapia. ¿Por qué digo inadecuada? Porque es una paciente de 72 años que tiene seguramente más de una cosa, no es únicamente la alopecia androgénica, también tiene ya alopecia senescente, que había usado diferentes tratamientos, y cuando yo la vi, la verdad es que yo le decía a la paciente, ¿sabe que le podemos ofrecer muchísimas otras cosas que ayuden a mejorar su cabello? El dutasteride yo pienso que va a ser poco por usted. Sin embargo, la paciente me presionó, me dijo, no, yo vengo con usted porque yo sé que usted lo hace, ya me dijeron varias personas que les va muy bien, y bueno, pues me dejé convencer, le puse dutasteride, y aquí tienen a la paciente, a los 3 días tenía una boda, obviamente pues me odiaba, obviamente no regresó a mi consulta, y bueno, lo único bueno es que sabíamos que este edema se resolvió en las primeras 3 horas, pero por lo mientras le eché a perder su existencia a una boda. Entonces, no es algo que nos deba de espantar, es algo que debemos de conocer, es algo que debemos dar la seguridad a los pacientes que sabemos cómo resolverlo en caso de que lleguemos a presentar alguna reacción adversa, y que pues tenemos que estar muy atentos a advertirles que esto puede pasar. También se han reportado casos de alopecia paradójica no cicatricial en pacientes que han usado mesoterapia con dutasteride. Esta es una publicación igual
se reporta aproximadamente 3 a 4 pacientes que presentaron alopecia en parches, decíamos tipo alopecia areata, y que tuvieron, algunos recuperaron el cabello aplicando inyecciones de triamcinolona, aplicando esteroides tópicos, y algunos de ellos más adelante no recuperaron el pelo. Entonces, igual, en estos casos se atribuyó a una técnica inadecuada, a lo mejor una profundidad inadecuada, a lo mejor a un volumen mayor a lo recomendado, y eso puede hacer que tengamos un resultado no satisfactorio. Igual, en mi consulta tuve la oportunidad de ver a esta paciente femenina de 30 y tantos años, que refería que le habían aplicado dutasterida en otro consultorio y había presentado una disminución de la densidad en una placa a nivel de la región frontal y tenía alguna otra placa diseminada en otras partes donde le habían aplicado el medicamento. En este caso la tratamos igual con aplicaciones de triamcinolona intralesional y vemos en la evolución cómo la paciente recuperó. Sin embargo, yo preguntaría, en esta paciente nuevamente, ¿qué tanto estaba indicado el uso de dutasterida intralesional? Parecería más bien algún otro problema, parecería que no es un problema muy avanzado y no había necesidad de usar ese tipo de tratamientos. Decía yo, seleccionar adecuadamente a nuestro paciente, seleccionar adecuadamente cuando en realidad estamos brindando un beneficio adicional con el uso de estas estrategias y, por supuesto, explicarles los posibles efectos secundarios. Antes de realizar la aplicación del dutasteride o de cualquier otra sustancia en mesoterapia, tenemos que realizar una adecuada asepsia del sitio donde lo vamos a aplicar. Hay que recomendar al paciente que se haga lavado por lo menos 24 horas, que acuda a la consulta sin geles, sin cera, sin producto de fijación, ni tampoco fibras capilares de camuflaje, y tenemos que asegurarnos de hacer una adecuada antisepsia con alcohol etílico, clorexidina o incluso con yodo, ya que se han detectado en algunos pacientes la presencia de Mycobacterium fortuitum a nivel del epidermis. O sea, no es solo que a lo mejor los instrumentos estén contaminados, que los viales estén contaminados, como sabemos que ha sucedido en casos de mesoterapia corporal, sino también existe el riesgo de que estos microorganismos se encuentren a nivel del epidermis, que nosotros no hagamos una asepsia adecuada y que estemos poniendo en riesgo a nuestro paciente de adquirir una infección por Mycobacteria atípica. Para la técnica de microinyección con aguja, decíamos, vamos a depositar bolos de 0.1 a 0.2 mililitros, en general dejando que lleguen a una profundidad de 3 a 4 milímetros de la piel. Para asegurarnos que estamos en esa profundidad adecuada, es recomendable el uso de agujas de mesoterapia, decíamos, que tengan 4 milímetros de largo, y con estas agujas vamos a insertarlas sobre la piel a 90 grados para asegurarnos de que estamos a la profundidad adecuada, y vamos a hacer esos depósitos de 0.1 a 0.2 mililitros. Si estamos usando una aguja de 13 milímetros de largo, que sería el de la aguja de insulina ultrafina, tenemos que asegurarnos que insertemos nuestra aguja a un ángulo de 45 grados e insertar solo el primer tercio de la aguja para no irnos más profundo, no dañar el periósteo, no llegar incluso a tejido celular subcutáneo y disminuyamos el riesgo de complicaciones. Decíamos que se ha atribuido la mayoría de los efectos secundarios, sobre todo la alopecia en parches, a que se están aplicando, que se podría aplicar volúmenes mayores a 0.1 a 0.2 milímetros, generando bolos más grandes, y esto a su vez va a ocasionar áreas de hipoperfusión e incluso de isquemia, y esa isquemia pueda perjudicar a tal grado nuestro folículo que ocasione una pérdida temporal, como sería el caso de la alopecia no cicatrizal tipo alopecia areata, o incluso una alopecia cicatrizal. Entonces, yo lo que sugiero, si vamos a usar agujas, es que usemos la aguja de mesoterapia, que la pongamos a 90 grados y que tengamos muchísima precaución de usar bolos de 0.1 a 0.2, no usar mayores cantidades. Sabemos que para la técnica de microinyección con aguja, aquí tenemos un ejemplo, no hagan caso del sonido. Ahí estamos poniendo 0.1 por cada punto. Perdón por el sonido. Ahí está. ¿Okay? Entonces, esa sería la técnica. Nos podemos apoyar de un dispositivo vibrador que tenemos que poner muy cerquita de donde estemos poniendo el punto, para que en realidad haga el efecto de distraer esas fibras nerviosas y pueda servirnos para minimizar el dolor. Sabemos que algunas mesoterapias, sobre todo el dutasteride, puede generar un ardor muy importante a la hora de
aplicarlo. Por eso se sugiere que se haga una anestesia con un bloqueo a nivel de la región frontal o incluso un bloqueo a nivel de la región troncular. Y también podemos poner un punto 1 en cada punto donde vayamos a aplicar, pero lo que yo más recomendaría sería el uso de bloqueo con lidocaína en anillo alrededor de toda la región y para que podamos usar después, aplicar nuestras inyecciones con el uso del vibrador. Muy bien. Ahora bien, decíamos que las inyectores lo que nos van a ayudar precisamente es que es una aplicación tan precisa, tan rápida y es tan programable, tan controlable que lo que vamos a ver es que disminuye de manera muy importante el dolor o el disconfort que siente nuestro paciente. En particular, aquellos inyectores como la pistola U255, podemos regular la profundidad, podemos regular la frecuencia y podemos regular la dosificación. Entonces eso nos va a dar mayor seguridad y va a hacer que nuestra paciente se sienta más confortable. En esta imagen estamos aplicando bicalutamida y vemos cómo a pesar de que no tiene anestesia, la paciente no tiene cara de dolor, sino al contrario, si bien es cierto que no le estamos haciendo un cariñito, la verdad es que es bastante tolerable. Y también existen otro tipo de inyectores o pistolas de mesoterapia, sin embargo, con estas la profundidad no es programable y el disparo tiene que ser de manera manual. Aquí vemos otro video donde estamos aplicando mesoterapia con la pistola. Vean la cara de la paciente, no tiene cara de dolor, no se queja. Vamos a repetirlo. Estamos usando técnica de disparo por disparo, también se puede usar en técnica continua. Y la verdad es que este tipo de dispositivos nos favorece mucho a que el paciente siga acudiendo a la consulta para que continúe su tratamiento. Disminuye mucho el riesgo de efectos secundarios y disminuye mucho el dolor. Entonces, con respecto a la mesoterapia, a la aplicación directamente de medicamentos inyectados en el cuero cabelludo, mis recomendaciones es no combinar productos en la misma jeringa, ya que decíamos va a alterar el pH y va a alterar las características químicas de los productos que estemos usando. No combinar con bicarbonato. Algunas personas pueden pensar que el bicarbonato va a reducir el ardor. Sin embargo, se ha visto que combinar medicamentos como dutasteride con bicarbonato va a favorecer la precipitación en cristales y eso nos puede llevar a fibrosis, a casos de alopecia. Hay que tratar de evitar ese tipo de combinaciones. Y muy importante, no aplicar más de 0.2 mililitros por punto de aplicación. Decíamos, para no hacer esos bolos tan grandes, para disminuir el riesgo de isquemia local por compresión y disminuir el riesgo de esas placas de alopecia areata-like. Y, por supuesto, tratar de usar una aguja apropiada, decíamos, de preferencia con la longitud adecuada, que sería de 4 milímetros. Las indicaciones que se lleva el paciente posteriormente: evitar actividades en alberca, jacuzzi o tina para evitar el riesgo de infecciones, lavado de la piel cabelluda hasta el día siguiente y el uso de otros productos tópicos igual 24 horas después. Como novedades y ante una posible como renuencia que tengan los pacientes a las agujas o incluso posible renuencia de nosotros mismos a seguir inyectando, se han descrito a recientes fechas el uso de dispositivos de tatuaje para ayudar a vehiculizar esos productos. Estos dispositivos de tatuaje generalmente pueden llevar de 24 a 49 agujas en doble filo. Estos cartuchos se conocen como cartuchos Magnum y la intención es que estos cartuchos hacen que el medicamento o el producto que estemos usando llegue a 2 a 3 milímetros de profundidad. Entonces, justo eso es lo que necesitamos. Puede ser una alternativa bastante viable a futuro. Aún no hay estudios que respalden el uso de estas técnicas para dutasteride, por ejemplo, pero sí hay varios estudios donde incluso llegan a usar estas técnicas, estas máquinas de tatuaje para aplicar triamcinolona, por ejemplo, con una buena absorción y menos dolor y, por supuesto, menos efectos secundarios. Entonces, aquí vemos igual cómo se usa la máquina de tatuaje para disminuir, para aplicar diferentes productos y todavía pues es una técnica muy novedosa de la cual aún no hay muchos estudios, solo algunos muy contados, pero que esperemos que próximamente podamos ya ir usándola más para ver en realidad qué tan efecto nos da. Y bueno, como mensaje final,
Decimos que para llevar a casa sería indicación correcta, paciente adecuado, producto correcto, estandarizar la técnica, esto es algo bien importante, el procedimiento de mesoterapia debe ser realizado por el médico, en particular yo no delego estas inyecciones a mi personal, incluso a mí me ayudan médicos residentes, médicos generales, no lo delego incluso ni en ellos, casi siempre cuando hago mesoterapia, sobre todo en microinyección, la hago yo 100%, hacer una adecuada técnica séptica y en un ambiente óptimo, y pues decíamos la explicación correcta al paciente de los beneficios que va a esperar, de los efectos que puede presentar durante el tratamiento y por supuesto de los posibles efectos a mediano, corto y largo plazo, y obviamente la hoja de consentimiento informado. Estamos haciendo un procedimiento médico, tenemos que dejar claro todo eso, no bien para deslindarnos, pero sí para que el paciente entienda que es un procedimiento que puede tener efectos secundarios y que pues no necesariamente es algo completamente libre de efectos. Muchas gracias, y si alguien tiene alguna pregunta, pues estamos aquí listísimos para responder. Muchísimas gracias, doctora. Sí nos han estado llegando algunas preguntas. Enseguida te las voy a leer en un segundo. Nos llega una pregunta, doctora. ¿Cómo tratas la complicación con dutasteride? Muy bien. Depende del efecto que esté viendo con dutasteride, sería lo que podríamos hacer. En mi caso, decía, yo he visto pacientes con edema frontal, se resuelve solo entre las 24 a 48 horas posteriores. Podríamos, si el paciente está muy ansioso, poner algún ciclo de esteroide intralesional, podría ser, pero se va a resolver solo. Los casos que hay de angedema se manejan como angedema, con antihistamínicos a doble esquema, con inyecciones de esteroides o incluso ya con medicamentos como epinefrina, dependiendo de la severidad. Y en los casos de las alopecias cicatrizales, bueno, las placas alopécicas, igual con infiltraciones de esteroide tópico, esteroide como triamcinolona o esteroide tópico como clobetasol principalmente. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Liz, ¿y para personas con cabello fino? Dependiendo, obviamente, decíamos del diagnóstico, es lo que yo le sugeriría que presentaran. Igual cabellos finos que son así genéticamente, si es una paciente que tiene cabello delgado porque siempre ha sido así, en realidad no va a haber un tratamiento que le ayude a engrosar el cabello. Funciona únicamente en casos de miniaturización secundario a la alopecia androgenética. Entonces, escogería yo el tratamiento pues indicado para alopecia androgenética, minoxidil, inhibidores de 5-alfa reductasa, si es mujer, antiandrógenos como la espironolactona, que es lo que platicamos en la primera parte de la plática. Muchísimas gracias, doctora. Nos pregunta Sandra, ¿qué marca de productos utilizas? ¿A qué se refiere con qué marcas de productos? Ajá. Ahí no, o sea, ¿para cuál? Ok, mientras nos escribe, Sí, ajá. nos escribe Marena Ortiz. Te manda muchísimos saludos, doctora, y nos pregunta, una pregunta para Bernia y otra para la doctora Jacqueline. Conocemos los pesos moleculares de su dutasteride y de los exosomas capilares. Y para ti, doctora, para entrega de medicamento, ¿consideras útil y adecuado láser Erbium? El láser es una alternativa que está en boga, y si tienen esta tecnología, por supuesto que hay estudios que respaldan su uso para vehiculización. Depende de si nosotros lo tenemos en consultorio, lo podemos usar. Yo no lo uso porque no tengo este tipo de láser, entonces seguimos usando las otras estrategias, pero sí es muy útil, y la experiencia dice que va muy bien, es bastante efectivo. Muchísimas gracias, doctora. Marena, ¿nos podrías dejar tus datos para hacerte llegar la respuesta de la pregunta que tienes para Bernia? Con mucho gusto te la contestaremos. Nos pregunta Gilda Rocío Varela, ¿en qué casos usas la triamcinolona? Bueno, la triamcinolona la uso únicamente en casos de que haya una alopecia inflamatoria, ¿no? La alopecia areata, por ejemplo, principalmente sería el principal uso que tenemos, y en las alopecias cicatriciales, líquen planopilar, por ejemplo, ¿no? El lupus eritematoso discoide.
En todas las alopecias que tienen componente inflamatorio, sobre todo las cicatriciales, se usan para rescatar el folículo piloso. Excelente, doctora. Con una pregunta más de Marena Ortiz, nos pregunta, creo que ya, ¿qué opinas de la electroporación como método de entrega de medicamento? La electroporación es algo que también está hoy en día en boga, nos asegura que no tiene dolor, eso sería lo principal beneficio, actúa cambiando la polaridad de la membrana celular y en teoría al cambiar esa carga eléctrica va a favorecer la penetración. La electroporación sí requiere que las moléculas midan menos de 500 daltones, entonces moléculas mayores a ese tamaño se van a tener esta facilidad. A la fecha no conocemos el tamaño exacto. Dentro de lo que yo he investigado, el tamaño exacto. Doctora, disculpa la interrupción, te escuchas un poco lejana. Ya me acerqué, perdón. Decía yo que la electroporación funciona para moléculas menores a 500 kilodaltones y que si la molécula es más grande no va a tener una adecuada penetración. Entonces, en dutasteride, la molécula es más grande, hasta donde yo tengo entendido, mide más de esos 500 microdaltones. Habría que ver, hay algunos, y obviamente los que usan este tipo de, o más bien ¿cómo se dice? Las empresas que distribuyen estos dispositivos de electroporación dicen que sí puede funcionar para vehiculizar dutasteride, pero yo la verdad no tengo experiencia. Sabemos que es una molécula grande, todavía eso está en veremos. Ojalá sirva, porque lo que queremos es disminuir las posibles complicaciones, de disminuir el dolor y disminuir los efectos sobre la piel, que no ayuda. Muchas gracias, doctora. Nos comenta Héctor Barrera, cada paciente es diferente, pero ¿cada cuántas semanas se recomienda la aplicación de dutasteride? ¿Cuántas sesiones y cuánta cantidad máxima por sesión se aplica? Los protocolos iniciales del dutasteride, así inicialmente cuando se empezó a usar, que fue en el 2013, se aplicaba cada semana como técnica de mesoterapia. A partir del 2017, que el dutasteride vuelve a entrar al plano de la tripología, el doctor Sergio Bañó y su grupo estaba proponiendo que se podía usar cada 3 meses, pero la fórmula que usaban originalmente era una fórmula que venía al 0.05%, es una fórmula magistral. Entonces, posteriormente se industrializa y las presentaciones vienen ligeramente menos concentradas. Se recomienda con estas fórmulas industrializadas cada mes o cada 2 meses la aplicación. ¿Cuántas sesiones? Es variable. Igual al principio se recomendaba que fueran 3 sesiones únicamente. Estamos hablando de algo que se está usando de manera más intensiva del 2017 a la fecha. Actualmente ya se ha visto que como tratamiento intensivo por lo menos 3 a 4 sesiones y posteriormente se puede espaciar para dejar de mantenimiento por lo menos cada 6 meses o incluso una vez al año pudiera ser funcional. Algunos pacientes muy avanzados podrían requerir estar aplicando el dutasteride cada 2 meses hasta que tengan un resultado satisfactorio y luego espaciarlo. Muchas gracias por tus respuestas tan completas. Doctora, abusando un poquito más de tu conocimiento, cerraremos con 3 preguntas, comenzando con la doctora Paulina Verástegui nos pregunta, doctora, ¿cuál es el producto para mesoterapia que mejor resultados le ha dado? En general, usamos el producto de SkyMedic y en recientes fechas estamos usando Dutabiot. Esas son las fórmulas industrializadas que podemos conseguir hoy en día aquí en México. Cualquiera de las dos, yo la seguiría usando. No tengo como una preferencia, no tengo conflicto de intereses. Muchas gracias, Y doctora. aparte, bueno, el medicamento que traen ustedes, pues es muy nuevo, todavía no tenemos como tanta experiencia, ¿no? Ok. Nos pregunta Martín Palma Martínez. Dice que la cantidad máxima. Fíjense que esto es algo bien importante. Decíamos que se recomienda en general 1 mililitro de dutasteride más 1 mililitro de solución salina, pero hace un ratito estábamos haciendo la reflexión que yo en mi práctica en general uso 0.5 de dutasteride más 0.5 de solución salina. O sea, yo en particular por sesión no rebaso 1 mililitro de la dutasteride más solución salina. Los protocolos dicen que es 2 mililitros, pero la verdad es que yo siempre he usado 1 mililitro y la verdad que esto creo que me ha permitido tener buenos resultados sin efectos secundarios importantes. Muchas gracias, doctora.
por el complemento de esa pregunta. Nos pregunta Martín Palma Martínez, ¿cuánto dura el vial una vez abierto y qué opinión tienes sobre la terapia LED adicional? Complementar el tratamiento con terapia LED sería como lo ideal. De hecho, yo lo hago igual en mis pacientes, les ponemos su mesoterapia y los dejamos después 15 minutos con el láser de baja intensidad. La verdad es que es una muy buena combinación y si él puede usar la luz de baja intensidad en casa, pues qué mejor. Y pues no sé si esto responde la pregunta. Muchas gracias, doctora. Estoy seguro que creo que sí. Para cerrar, nos pregunta Marina Ortiz, ¿qué opinas triamcicolona más exosomas para alopecia areata? No tengo experiencia, Marina, uso triamcinolona, pero no he usado exosomas en alopecia areata. Seguramente sí es una buena alternativa. Sabemos que los exosomas tienen un montón de factores de crecimiento y pueden ayudarnos, pero en general no lo he usado, únicamente he usado triamcinolona en alopecia areata. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna frase, algún consejo, alguna conclusión? Sí, en general decíamos en mesoterapia, muy importante no combinar en la misma jeringa el producto que vayamos a usar, llámese lo que sea, con otras cosas, o llámese triamcinolona, llámese dutasteride, llámese exosomas, el producto que ustedes vayan a usar, llámese cócteles de vitaminas, no combinarlo ni siquiera con anestesia, ni siquiera con lidocaína, no hacer combinaciones. Únicamente podemos hacer la combinación con solución salina, eso es algo bien importante, y no rebasar el volumen por aplicación que tenemos, que es de 0.1 a 0.2 mililitros. Creo que es lo más importante para tener una buena respuesta y decíamos disminuir el riesgo de complicaciones. Muchísimas gracias, doctora. No se nos vayan. La próxima semana tenemos aquí el jueves a la misma hora a una colega tuya, doctora, a la doctora Samantha Cruz Mesa, con el tema protección solar, un enfoque esencial para la práctica médica en este verano tan caluroso y tan soleado que hemos tenido últimamente. Y recuerden que esta sesión se graba y es subida a nuestro canal de YouTube, Auvernia Oficial, donde podrán ver esta y muchísimas sesiones anteriores. No Si me olviden... permites un momentito, perdón, nada más Claro, doctora, decíamos no te preocupes, adelante. perdón, yo les también, como último comentario, tenemos muchas estrategias para tratar a nuestros pacientes, tenemos que estar seguros del producto que estamos usando, tenemos que conocer los posibles efectos secundarios y saber cómo tratarlos. Y bueno, yo los invito de verdad a que sigan usando los diferentes productos que tenemos para mesoterapia, pero que sí sea con una técnica adecuada, con el protocolo estandarizado y que tengan la confianza de que si en algún momento llegan a tener un efecto secundario que no saben tratar o que de repente a lo mejor no habían visto y les sorprende mucho, sin duda acudan a algún médico que tenga más experiencia, como cuando nos pasa que tenemos una complicación con ácido hialurónico, vamos y buscamos al experto que nos ayude a resolverlo. Igual, yo los invito a que si ustedes tienen algún efecto adverso con cualquier producto que estemos inyectando a nivel de cuero cabelludo, haga el reporte correspondiente y, por supuesto, busquemos apoyo en cualquier tricólogo que ustedes tengan confianza. En mí, si gustan, con confianza. En la última diapositiva puse mi correo, pueden preguntar a través de Jackie Derma en Instagram. Si ustedes tienen duda, si tienen algún paciente que ya tienen un problema con él, apóyense en alguien que les pueda ayudar. No se preocupen, nosotros no juzgamos a nadie, nadie nos juzga, tenemos que ayudar a solucionar efectos cuando tenemos cualquier complicación con cualquier paciente. Recuerden que no están solos. Muchas gracias, doctora. Y aprovechando, no olviden seguir a la doctora Jackie Derma, igual la pueden seguir, la pueden contactar a través de ahí. Y en nuestras redes, en Spotify para escuchar los podcasts, seguirnos en Facebook y en Instagram. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta noche. Doctora, te agradecemos por esta hora de tanto conocimiento y las preguntas que nos respondiste. Te agradecemos mucho y pues buenas noches, que estén muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. A ti.